apta para todo público con vigilancia de una persona adulta. CORAPE, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador, presenta Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. Bienvenidos, bienvenidas. Amigos y amigas, seguimos con nuestra programación en los medios comunitarios de CORAPE y como cada semana tenemos temas de coyuntura nacional aquí en Ágora Democrática. Gracias por escucharnos a través de nuestra red de medios comunitarios en la costa, sierra, Amazonía y Galápagos, mediante nuestras redes sociales y por aquí en nuestro canal de YouTube. Yo soy Elba Luzardo y les acompaño en este espacio. Iniciamos de inmediato. ¿Qué es un medio comunitario? Un medio comunitario es... Pregúntale a tu mami. Mami, ¿qué es un medio comunitario? Hijito, yo... Mejor que te diga el abuelo, ¿ya? Yo sí sé, mi hijito, porque yo aprendí a leer en las radiofónicas de Irfeyal. Bienvenidos a las clases a través de la radio Irfeyal. Los medios comunitarios son escuelas sin paredes. Son defensorías del pueblo al aire libre. Ni del Estado ni del mercado. Los medios comunitarios son nuestros. CORAPE, medios comunitarios del Ecuador. Según expertos, Ecuador vive una de las mayores crisis de seguridad de su historia reciente y parece agravarse. Hace tan solo días se decretaba estado de excepción, toque de queda y la existencia de un conflicto armado interno. Esta última decisión del presidente Daniel Noboa abre la puerta para que las Fuerzas Armadas salgan a las calles con tanquetas y armamentos, realicen operativos militares y ejecuten acciones para mantener la seguridad. Pero no solo eso, porque con la decisión establecida mediante el decreto 111, se cataloga a 22 bandas delincuenciales como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. A raíz de la decisión presidencial, desde el Gobierno Nacional se habla de una lucha directa contra el terrorismo. Fuerzas Armadas, Policía Nacional, medios de comunicación y ciudadanía en general comenzaron a referirse a los grupos de delincuencia organizada como terroristas. Dentro de este escenario, varios sectores se cuestionan lo que implica la declaratoria de conflicto armado interno, si es posible hablar de terrorismo en Ecuador, sobre el uso excesivo de la fuerza policial y militar y sobre todo qué esperar con este estado de guerra. Para conversar de este tema y subsanar varias interrogantes, tenemos a 3 invitados. Vamos a conocerlos. Nos acompaña Catherine Herrera, y es politóloga y magíster en investigación y seguridad y defensa nacional. Posee un diplomado internacional en seguridad ciudadana y prevención del delito. También es consultora en temas de seguridad pública y del Estado. También nos acompaña Mauricio Alarcón Salvador, abogado y máster en Dirección y Gestión Pública, consultor para organizaciones nacionales e internacionales en temas de derechos humanos, libertad de expresión, participación ciudadana y lucha contra la corrupción. Es director ejecutivo de Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Y a medida que avance el programa, vamos a tener a Verónica Potes, abogada, profesora universitaria e integrante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Continuamos aquí en Ágora Democrática, gracias a todas las personas que están pendientes de nuestra transmisión a través de los medios comunitarios afiliados a nivel nacional. Y vamos a iniciar en este caso con la doctora Herrera, Catherine Herrera, para que nos cuente un poco acerca de su lectura frente a estas decisiones que ha tomado el gobierno nacional. Como lo mencionamos, hay un toque de queda a escala nacional, un estado de excepción. También, pues en este caso, se ha declarado el conflicto armado interno y con la decisión del presidente Noboa mediante decreto 111 se cataloga 22 bandas delincuenciales como organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes. Doctora Herrera, le escuchamos. Bienvenida. Bueno, lo que está sucediendo hoy en día ha sido un cúmulo de varias situaciones. Estado desencadenado, Estado ecuatoriano, ¿no? Hemos ya pasado todas las fases de criminalidad, por así mencionarlo, en donde Ecuador dejó de ser este país de tránsito de Huve, en donde había marcado plenamente el tema de delincuencia común y lo que es crimen organizado, a
una segunda fase en donde el tema del debilitamiento institucional, el debilitamiento de instituciones del ámbito de operatividad, investigación, justicia, hicieron que hoy por hoy también estemos en una problemática bastante extrema, como es la crisis del sistema de rehabilitación social. Las cárceles, si bien antes teníamos problemas de políticas públicas, falta de abordaje, falta de presupuesto y ver cómo hacíamos una reinserción nuevamente de las personas privadas de libertad a la cotidianidad. Ahora estamos con un problema de que dejaron de ser escuelas para criminales y pasaron a ser operadores del delito, no solo de manera interna, sino también de manera externa, porque es desde las cárceles y con esta proliferación que existe de diferentes grupos de delincuencia organizada, en donde ya dejamos de tener 4 o 5 grupos de manera específica, ahora pasamos a tener esta proliferación de estas estructuras criminales que tienen que generar alianzas, ¿no?, con otros cárteles internacionales de Colombia, europeos, de México, etcétera, y tienen que cambiar incluso su diversidad económica, ya no hacerlo como prioritario el tema del narcotráfico, sino también otros delitos como la trata de personas, como delitos ambientales, como el tráfico de armas, y comienzan a interrumpir y vulnerar al sistema estatal para que ellos también formen parte de estos negocios ilícitos, porque dentro de una estructura criminal no solo es necesario los medios para realizarlo, ni tampoco tener el objeto que se va a comerciar ilegalmente, sino también se necesita tener operadores, la mano de obra, que para ellos pues le ha sido muy fácil como absorber los pequeños grupos o pandillas que se tenía, que ya se dedicaban a delincuencia común, robos, asaltos, robos a la propiedad privada, etcétera, y también comienzan a captar a un grupo muy específico que son niños y adolescentes. Y comienzan a darse cuenta que esta estructura criminal no puede manejarse como se estaba manejando antes y necesita de actores importantes, de actores fuertes que tengan este capital también para hacerlo. Y comienza esta relación con lo que es el sector privado y también lo que existe en el ámbito estatal. Y un claro ejemplo es lo sucedido en otros casos que Fiscalía están en investigación, ¿no? En ese sentido, comienza a existir diferentes actos consecutivos, diferentes actos en donde ya no estamos contra el típico delincuente que robaba, que asaltaba, etcétera, o con la pandilla o con el grupo, ¿no?, que estaba un poco intimidando al barrio, y ahora pasamos a unos grupos que tratan de intimidar y inestabilizar la paz porque se les está atacando y necesitan generar su economía ilícita. En ese aspecto tenemos 2 quiebres en donde son las cárceles, que son los operadores de esta economía ilícita, y también tenemos lo que sucede en la parte externa. Deja de ser este país de hub, este país de tránsito, para ser operador de estos delitos, y comienzan a abrirse una nueva gama de delitos en donde también se suma, aparte de los ya mencionados, como el secuestro, la extorsión, la vacuna. Y claro, para tener ese monopolio ilegítimo de la fuerza, necesitan realizar actividades contundentes en donde primero necesiten ganarse a la población de estos barrios, en donde tengan ellas la facultad, estos grupos delincuenciales, en donde no pueda ingresar el Estado ecuatoriano a través de su fuerza pública, y tercero, que tenga una alianza por parte de ellos. Y al generar todo este sinnúmero de sucesos, cochebombas, extorsiones, a pesar de que se ha marcado estado de excepción, seguía el incremento de muertes violentas, atentados, que son distractores para causar miedo, terror. Viene lo sucedido la anterior semana, en donde se tiene que declarar un estado de excepción a nivel nacional, si es que a nivel provincial sucedía lo que sucede y había ataques en otras provincias, a nivel nacional era mucho más obvio que iba a suceder esto, porque se le estaba atacando a la estabilidad, por así mencionarlo, que existía dentro de rehabilitación social. Y tiene que tomar
tomar esta medida, ¿no? Perfecto, doctora Herrera, excelente en este caso esta lectura que usted nos ha compartido frente a todo el escenario que se vive en el Ecuador. Ya usted lo ha mencionado, han existido varios quiebres en el país que han generado y han desencadenado en toda esta crisis que está viviendo el país. Y avanzamos aquí en Ágora Democrática también con el doctor Mauricio Alarcón para que nos cuente un poco su lectura frente a estas decisiones anunciadas por el gobierno nacional. Lo mencionamos, estamos en un conflicto armado interno, las bandas delincuenciales han sido también declaradas como actores no estatales beligerantes. Bienvenido, por favor, le escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, un gusto compartir este espacio con mis colegas. Creo que el país se cansó de ver un gobierno que emitía decretos de estado de excepción sin resultado alguno. Simplemente tener en las calles a militares para hacer controles rutinarios sin que por ello se termine una actividad que ha venido desde hace mucho tiempo midiendo fuerzas con el Estado, afectando principalmente a la población. El gobierno de Daniel Noboa optó por un camino similar originalmente con ese decreto 110 que tiene que ver con declarar un estado de excepción por un tiempo determinado en un territorio como manda la Constitución, con ciertas medidas y con determinadas limitaciones a derechos fundamentales para en cuestión de pocas horas emitir un decreto conectado a él, en el que, como ya se ha dicho, se declara la existencia de un conflicto armado interno. Bajo las normas del derecho internacional humanitario, el término correcto es conflicto armado no internacional. Se reconoce como actores beligerantes no estatales a una cantidad de grupos considerados previamente como delincuenciales, catalogados incluso ya formalmente en la norma como terroristas, para finalmente ordenar, no sugerir, no establecer, sino ordenar a las Fuerzas Armadas llevar a cabo actividades militares. Los dos decretos, el 110 y el 111, están conectados entre sí, lo que quiere decir que al menos desde la fecha original del decreto primero, por 60 días, como esté establecido en la norma, estaremos en este tema de la guerra interna, salvo que la Corte Constitucional, con el control que debe hacer, o la Asamblea, con el control político que también está establecido en la Constitución, echen abajo lo establecido por el Ejecutivo. Creo que en ambos casos, tanto en materia legislativa como en materia constitucional, es políticamente sensible echar abajo esta decisión y creo que habrá que ver cómo se desenvuelve principalmente el Estado, todas las instituciones respecto de lo decidido en los próximos días, en las próximas semanas y cuál es efectivamente el resultado. Es muy pronto para cantar victoria, es muy pronto para hablar de resultados definitivos o exitosos. Creo que hay que ser prudentes en cuanto a ello y más bien estar vigilantes de lo que significa la implementación efectiva de estas disposiciones. Muchísimas gracias por esa intervención, doctor Alarcón. Y doctor Herrera, también consultarle algo que ha generado mucha controversia y debate en el país, lo de reconocer el crimen organizado como terroristas y sobre todo como actores no estatales beligerantes. Hay algunos expertos que hablan que esta decisión es también asumir la capacidad de ejercer la fuerza que tienen las organizaciones delictivas, del despliegue armado y otorgarles un estatus de combatientes. Esto también, ¿qué podría ocasionar que se agrave el conflicto? Un poco para entender, por favor. Todo lo que ha llevado para que estemos hoy por hoy y el por qué el presidente, su decisión de declarar como conflicto armado no internacional. ¿Qué es lo que sucede cuando las capacidades tanto de la fuerza pública, que te hablo de una Policía Nacional que es el encargado de resguardar la seguridad interna del país y el resto de institucionalidades, tanto Fiscalía, resto de poderes del Estado, los propios ministerios que tiene el Ecuador, ya no puede y ya sobrepasa sus capacidades para llevar a cabo esta circunstancia, para combatir esta inseguridad? Tiene que asumir otro actor como son las Fuerzas Armadas. En este momento, al estar como conflicto armado no internacional, significa que quien está operando y está ejecutando todas las coordinaciones, pues es las Fuerzas Armadas. No quisiera hablar yo de grupos beligerantes, porque sí, efectivamente, grupos beligerantes ni siquiera han sido llamados así los ex disidentes de la FARC, etcétera, o en Colombia o en Perú, pero esta figura implica que se les dé el derecho de declararnos la guerra como Estado ecuatoriano.
y entendámonos que estos grupos son otros, no es el enemigo en sí que tendría el Estado ecuatoriano como con otros grupos, ¿no? Que quieran desestabilizar un tema político, etcétera. Pero hay que entender que el terrorismo no únicamente es político y más bien se basa en cualquier acción que pueda generar caos, terror o miedo dentro de un Estado, dentro de una nación, y da a las Naciones Unidas para que los países, de acuerdo a sus competencias, de acuerdo a sus criterios, puedan catalogarlos como terroristas a diferentes grupos. Entonces, dentro del derecho internacional humanitario establece que el conflicto armado no internacional hay 3 características. La primera, que tenga un sinnúmero de sucesos de estos grupos que han sido catalogados. Segundo, que tengan un poderío dentro de un territorio. Y tercero, que se haya sobrepasado las capacidades por parte del Estado. Y vemos que estos grupos, si bien no de manera total en territorio nacional, sí en ciertas provincias tienen este poderío en donde incluso la fuerza pública, Fuerzas Armadas, no ha podido ingresar y que recién ahora lo ha podido realizar, que son sucesos en donde constantemente hemos estado viendo que sí hay secuestro, que hay cochebombas, que hay reos, que últimamente tomaron la toma de un canal, en donde estamos hablando más que de grupos beligerantes, estamos hablando de grupos de delincuencia organizada con características terroristas por todo el caos, por todo el daño, por toda la inestabilidad que está realizando. Ahora la cuestión es que, claro, el Estado ecuatoriano forma parte de diferentes convenios en donde nosotros nos enmarcamos dentro del derecho internacional humanitario, pero también está la forma en que lo van a aplicar. También hay normas internas como la ley del uso progresivo de la fuerza, la ley de seguridad pública de Estado, en donde les da la competencia para que actúen las Fuerzas Armadas, actúen la Policía Nacional conforme a la Constitución, conforme a la normativa internacional y también la normativa interna. En este sentido, creo que la preocupación más bien sería es que los distintos sujetos que han sido aprendidos durante estos operativos, a qué centros de rehabilitación social van a ir, teniendo en cuenta que ya tenemos un hacinamiento y una sobrepoblación de personas privadas de libertad, que si no hay una verdadera distribución, un verdadero trabajo, poco nada vamos a poder hacer con estas personas que en este momento están siendo aprendidas. Y por otra parte, preguntarse que no se puede vivir en constante guerra, o sea, no podemos estar en guerra porque resulta caro para cualquier Estado y segundo, es una guerra asimétrica la que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque ellos no van a contar con los mismos recursos que tal vez nosotros podamos contar como Estado hablándote, pero en algún momento se necesita que esta guerra pues se neutralice, por así mencionarles, se regrese, se retorne a la paz y ahí viene el trabajo de otros actores como cuál va a ser el reto que va a hacer el gobierno para que en esos estados que están siendo abandonados y que son nichos de la delincuencia exista presencia estatal tanto en educación, social, cultural, qué proyecto vamos a implementar, qué formas de trabajo vamos a implementar para que esto no se genere nuevamente ni sea un caos de violencia. Podemos recuperar los centros de rehabilitación social en un momento, pero si no sanamos completamente, poco o nada va a servir haber declarado como conflicto armado interno. Perfecto, muchísimas gracias por esa lectura, doctora Herrera, y avanzamos con el doctor Alarcón. Está claro que la población quiere respuestas rápidas y efectivas ante la crisis de seguridad que vive Ecuador. La desarticulación de las bandas es algo urgente, pero considera que quizás dentro de todo este escenario se debe aclarar un poco más bajo qué parámetros también se identifica a los llamados terroristas, esto teniendo en cuenta lo que señalan varios expertos, de que en nuestro país en varios escenarios han existido casos de uso excesivo de la fuerza policial y militar. Le escuchamos. No podemos lograr resultados rápidos o de manera inmediata. Peor aún si lo que queremos es solucionar el problema de fondo, atacar el problema estructural. Si ha llegado el país al punto al que ha llegado,
no es porque de la noche a la mañana surgieron grupos delincuenciales que después mutaron a ser grupos terroristas o de la noche a la mañana nos convertimos en el centro perfecto para el narcotráfico y el crimen organizado. Este es un tema que ha venido creciendo como bola de nieve durante los últimos 15 años al menos, y creo que en ese sentido las soluciones deberán trabajarse por un tiempo considerable. Las inmediatas, claro, demanda la ciudadanía y las tendremos que ver. Probablemente que haya incluso una sensación de mayor seguridad para poder retomar cierto tipo de actividades de manera habitual. No obstante, si nos quedamos simplemente en ello y no apostamos a soluciones integrales al mediano y a largo plazo, dentro de lo ideal, que sería no solo una estrategia y un plan concreto en materia de seguridad, sino políticas públicas que consideren el problema de fondo, simplemente vamos a estar condenados y pateando la pelota por un tiempo más. Lo que podría esto incluso ocasionar son problemas a futuro, en el mediano plazo. Y en ese sentido es que el país, creo en este momento, exige de sus autoridades acciones sobre la base de una estrategia sostenida, de un plan que tenga vigencia más allá de los 60 días del decreto de estado de excepción y, por supuesto, medidas integrales para lograr efectivamente recuperar la paz y la estabilidad en Ecuador, sin dejar de lado el otro elemento que ustedes mencionaban, que quienes están en este momento haciendo actividades de cara a la seguridad, entiéndase la policía, las Fuerzas Armadas, no necesariamente están capacitadas para este tipo de acciones, con lo cual, claro, hay posibilidad de que se produzcan violaciones a los derechos fundamentales. No quiere decir con ello que estamos aquí a favor de uno o de otro lado, estamos a favor de la vigencia de un Estado de Derecho y de derechos y libertades fundamentales. Y pues en ese sentido hay que estar atentos de lo que ocurra para evitar, en este caso, que inocentes y ciudadanos comunes, dentro de lo que significa un conflicto armado no internacional, se vean afectados, así como que quienes están siendo detenidos, procesados, no tengan un proceso. Perfecto, le agradecemos al doctor Alarcón por su análisis y ahora ya tenemos vía telefónica a nuestra invitada Verónica Potes. Le hemos mencionado que ella es integrante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos. Doctora Potes, bienvenida, por favor, ¿me confirma si me escucha? Sí, la escucho perfecto. Listo, perfecto, muchísimas gracias. Ya estamos aquí avanzando un poco en el diálogo con el doctor Alarcón y con la doctora Herrera, pero quisiéramos por favor también continuar y saber su lectura acerca de estas decisiones que se han tomado en estos últimos días frente a la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, el conflicto armado interno, el declarar también como terroristas organizaciones delictivas y actores no beligerantes. Le escuchamos. Sí, muchas gracias. Escuché por parte a los compañeros, espero no repetir cosas que ya hayan podido indicar. Comparto lo que decía Mauricio hace un momento, de que esta situación no es una situación de ahora, es una situación que ha venido cocinándose, si quieren, por tantos años, por tanto tiempo, con causas mucho más estructurales que las que podemos ver en la superficie, que es básicamente la violencia en las calles, horrorosa, sin duda. Y eso pues significa también que muy probablemente las respuestas que no sean estructurales solamente se queden en la superficie. Y en eso tenemos una crisis en tantos aspectos. Le oía a la colega Herrera también, por ejemplo, hablar de la crisis del sistema de rehabilitación social. Yo no estoy tan segura si es que algún momento hemos tenido realmente un sistema de rehabilitación social. Entiendo que se refiere al nombre oficial del sistema y estoy totalmente de acuerdo que en un momento dado funciona, pero una cosa otra vez también venía cocinándose desde mucho tiempo atrás. Yo soy abogada ya desde hace 30 años y que yo recuerde, nosotros nunca hemos tenido un sistema que realmente promueva la rehabilitación de las personas que terminan en la cárcel y para muchos termina siendo un lugar de perfeccionamiento del crimen. Si se entra muy joven, pues es como el inicio de una carrera criminal luego en los términos más violentos que tiene nuestro sistema penal, y si se entra ya no tan joven sino más avanzado, pues el lugar no es el sitio precisamente para decir, bueno, pues voy a tener otra visión de la vida, voy a adquirir algunas destrezas, voy a adquirir algunos conocimientos que me permitan tener una vida diferente luego.
y estoy hablando en términos generales, ¿no? Porque ciertamente pues hay las personas que estudian en la cárcel y bueno, pues salen a hacer otra vida, pero digamos que eso no es la tónica general. Entonces tenemos todos estos problemas estructurales en el ámbito social, el ámbito educativo, yo lo que veo también es mucho un Estado que cada vez más se va alejando de las necesidades de las personas que menos esperanzas tienen en un futuro más o menos de valores propios, de darse de que las personas desarrollen sus mejores destrezas, busquen sus mejores sueños y apunten a sus mejores perspectivas. A eso me refiero con la posibilidad de tener un futuro y que pues si es que mucha gente no lo tiene, pues no nos sorprenda en dónde terminan. Ahora en este momento lo que estamos viendo es más una solución armada, si quieren, o una perspectiva de solución armada a un problema más estructural que, insisto, podrá aplacarse posiblemente en el futuro inmediato, pero que no apuntará y que seguirá siendo el caldo de cultivo de futuras situaciones equivalentes. A mí, en particular, en estos momentos, me resulta muy preocupante ver la reacción en redes, ¿no? Que es por donde nos enteramos de lo que dicen otras personas que no sean de nuestro círculo, pero esa reacción tan armamentista, ese aplauso que hay a, bueno, sí, hagan todos los operativos que tengan que hacer y no importa cómo los hagan. Y cuando digo no importa cómo los hagan, veo que mucha gente cree que los derechos humanos son el obstáculo para remontar esta situación, cuando realmente son una guía. Si es que los tomamos en su complejo conjunto, los derechos humanos son derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, de la naturaleza, además de los civiles y políticos, y son realmente una guía para pues, salir de este atolladero de una forma estructural. Y lo que veo en cambio es que la posibilidad de simplemente atenderlos de una visión armamentista, desde una visión de reacción a través de las Fuerzas Armadas y las llamadas Fuerzas del Orden, policía y militares básicamente, no nos va a llevar mucho hacia esas realidades estructurales, y en cambio sí es la puerta muy abierta, muy preocupante a violaciones que ya estamos viendo. En el caso de Esmeraldas, no sé si pues se ha hecho mucho la noticia, pero hubo la retoma por parte del Estado de la cárcel de Esmeraldas. La Iglesia Católica estuvo de mediadora con quienes se la habían tomado, que eran reclusos, y aparentemente, de lo que entiendo, hay una persona muerta después de la entrega que hicieron los reclusos de las acciones que habían tomado de tomarse esa cárcel, y una muerte que no ha sido aclarada y que es altamente probable que haya sido por parte de las fuerzas del orden en situaciones, insisto, no aclaradas, ya para no decir otras palabras. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias por su lectura. Importante también tenerla en este espacio y conocer un poco acerca de lo que opina frente a lo que está viviendo Ecuador. Y continuamos con Catherine Herrera. ¿Considera que frente a todo este escenario y también a estos cuestionamientos que hay frente a la figura de actores no beligerantes, se debería de reformar esta figura o también la figura de terroristas, o deben venir también de la mano? Bueno, creo que esa palabra de actores beligerantes, como le había comentado, sí debe tener un cambio. Me preocupa por lo que les mencionaba, o sea, se está dando la oportunidad para que estos grupos o estructuras criminales quieran declarar la guerra al Estado ecuatoriano. Pero más bien esto, recordemos que es un tema momentáneo, no puede ser manejado como algo permanente o la única solución que tenga el gobierno, o sea, debe venir acompañado de otras alternativas. Estamos en este momento como la declaratoria de conflicto armado no internacional. Las Fuerzas Armadas quienes están en este momento coordinando y operando los diferentes operativos. Se debe hacer un trabajo de recuperación de la estabilidad en los territorios más fuertes, teniendo en cuenta como el tema de las cárceles. Para mencionarle a esa inquietud que tenía la colega, no me refería a que existe en el Estado ecuatoriano una política pública de rehabilitación social, más bien
me refiero a los nombres, cómo se les conoce, ¿no? Sistema de rehabilitación social, más no que si hay una existencia de política pública. Y si el tema aquí a tratar es que tienen que hacer acciones inmediatas, tanto del eje de investigación, tanto en el tema de gobernanza de seguridad, donde entra la parte de políticas públicas, porque eso no solo se le puede dejar a Policía Nacional o en este caso ahora Fuerzas Armadas, debe venir un trabajo involucrado por todos los actores de que mientras se está haciendo esta recuperación, el Estado ya tiene que intervenir con otras acciones, con otros problemáticos, o sea, analizar el diagnóstico y revisar en qué se ha estado fallando para que el Estado inmediatamente pueda ingresar, pueda trabajar con los recursos que ya cuenta el gobierno central y también las otras funciones del Estado, un trabajo de inteligencia para saber qué está sucediendo, cómo están operando estas estructuras criminales y cómo pudieron lograr operar dentro, porque es algo que me mantiene, reitero, ya dejaron de ser escuelas criminales para ser operadores, porque les conviene mucho más manejar el negocio ilícito dentro de las cárceles, porque lo pueden hacer a nivel interno y también externamente. ¿Cómo se puede trabajar? Porque una vez que las Fuerzas Armadas ya tengan el control de estos sistemas de rehabilitación social o de las cárceles, como lo queramos mencionar, pasa nuevamente a la entidad correspondiente, que es el SNAI, y se tiene que preguntar, ¿el SNAI está cumpliendo con su rol? El SNAI es todo lo que no debe ser una institución una institución de entidad pública. Hay mucha falencia y si no se hace una reestructuración de todo lo que implica el tema penitenciario en el Ecuador, va a ser una guerra que se va a estar fallando, y algo que se debe trabajar también es en la inteligencia local, es cómo nuevamente podemos recuperar la confianza en la ciudadanía. Insisto, a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional no le gusta estar en guerra, no le gusta estar en constante conflicto porque se sabe todo lo que implica, es un gasto administrativo, es un gasto tecnológico, sobre todo un desgasto humano, un desgasto mental, y es aquí en donde ya se debe generar una inteligencia local, en donde qué vamos a hacer para nuevamente recuperar la confianza de la ciudadanía y sobre todo preservar la seguridad, porque en un punto esto se va a tener que culminar y no puede pasar más de 3 meses, y esto va a retornar a la Policía Nacional. Y algo que sí concuerdo con Mauricio, es que qué tan convenientes están las instituciones de fuerza pública para nuevamente retomar. O sea, si estamos ahorita en un conflicto armado no internacional es justamente porque se sobrepasó las capacidades de las instituciones. Si no fortalecemos y no trabajamos con la Policía Nacional, le devolvemos la moral, le devolvemos la institucionalidad, el apoyo que debería tener, nuevamente vamos a caer en esta ola de violencia. Y por más que exista, o sea, nos estamos dando cuenta que no ha sido un problema de leyes, no ha sido un problema de la Constitución, o sea, también ha sido un problema de voluntad política, falta de voluntad política, de desconocimiento, de muchas implicaciones, que si no se le da ese apoyo a la Policía Nacional, que son ellos los que en la Constitución están a cargo de la seguridad interna, va a ser un juego, un ciclo de violencia que puede calmar temporalmente, y me preocuparía que luego nuevamente se retome esta situación, y ahí sí aplicar nuevamente un estado de excepción, más bien un decreto, y denominar conflicto armado no internacional, no sé qué tan conveniente sea aplicarlo 2 veces. Ok, perfecto, y avanzamos con el doctor Alarcón, y ya lo ha señalado la doctora Herrera, preocupa un poco la figura de actores no beligerantes y también este tema de que se podría decretar, en caso de que la situación del país continúe, se podría decretar también nuevamente un estado de conflicto armado interno. ¿Cómo analiza usted también estos escenarios y también conocer un poco el que se tomen estas decisiones en el país, que ya son decisiones fuertes, cómo también nos deja ante los ojos de otros países? Partamos del hecho de que se tomen este tipo de decisiones, aunque populares, resulta preocupante frente a la débil institucionalidad del Estado. La doctora Herrera ya ha mencionado la situación del SNAI, hemos mencionado de manera conjunta lo que significa la policía, las Fuerzas Armadas, pero yo creo que muy relacionado con eso que hemos conocido a través del denominado caso Metástasis, nos llama a una profunda reflexión sobre si la institucionalidad ecuatoriana está en condiciones de garantizar mínimos ideales frente a una situación de conflicto armado interno. ¿Estará la justicia a la altura de las circunstancias cuando estamos viendo que frente a los procesos que se han dado de detención de los denominados terroristas, ya varios de ellos, al no poderse formular cargos,
han terminado en libertad, que ese es un dato que no se conoce ni se hace público en las ruedas de prensa del Comando Conjunto. Estará incluso la institucionalidad del Ejecutivo articulada, preparada hasta económicamente para lo que significa empezar a generar planes de rehabilitación social para estos grupos como una alternativa al, entre comillas, desarrollo que les ha dado el narcotráfico y el crimen organizado. Así es que tenemos que ver esto de una manera mucho más integral. Frente a los ojos de la comunidad internacional, que es lo que mencionaban hace un momento, Ecuador está en una situación lamentable. ¿Y a qué voy con esto? Muchas veces, claro, se tiene en cuenta la importancia de una decisión como la declaratoria de conflicto armado interno o la situación de que puedan salir los militares a llevar a cabo cierto tipo de acciones, sin darnos cuenta que, por ejemplo, eso ha hecho que aumente aún más el riesgo país y que haya un impacto directo en la economía de Ecuador, que se nos esté planteando a través de un proyecto de urgencia económica ante la Asamblea Nacional enviado hace pocos días, un aumento tributario que nos perjudica a todos, más allá de creer que, por supuesto, se necesitan recursos para ello. En el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas se reconoce que por el alto riesgo país y por la situación extrema que vive Ecuador, ni siquiera estamos en condiciones de endeudarnos, porque nadie está confiando para darle su plata, independientemente de los compromisos que adquiera un país como el nuestro. Así es que la comunidad internacional ve con preocupación no solo la situación de la seguridad, sino las consecuencias que esta crisis tiene para un país como Ecuador. Creo en ese sentido que hay que estar muy pendientes de lo que pueda venir de esa misma comunidad internacional, y me refiero a la colaboración en materia de seguridad, pero también a la colaboración, de nuevo, en esas cuestiones que necesitan atacarse en cuanto al fondo del problema. La mejora estructural, la rehabilitación institucional, la regeneración de la confianza en las instituciones, que es algo que también solos no lo vamos a lograr. Muchísimas gracias por esa lectura y continuamos con la doctora Potes antes de irnos a una pausa. Y en este caso, usted hacía referencia a reacciones armamentistas en el país. ¿Qué conflictos también podría generar esto en los temas de derechos humanos? Sino también este es un tema que se demanda en el Ecuador por parte de varias organizaciones y colectivos. Le escuchamos. Sí, bueno, muchas gracias. Uno de los problemas que yo veo más en ese sentido estructurales es, si ustedes recuerdan, desde por lo menos desde junio del 2019, cuando fue el paro indígena en esa época, uno de los reclamos que han sido constantes desde entonces por parte de los militares ha sido precisamente que ellos reclaman tener garantías para su trabajo en cuestiones de orden interno. Y desde los organismos, desde las organizaciones de derechos humanos en el Ecuador, ahora desde los organismos internacionales de derechos humanos, a partir del decreto 111, se han presentado preocupaciones, y hemos hecho públicas preocupaciones precisamente porque esto pueda ser la vía por la cual los militares van a tener eso que siempre han querido tener, que son lo que llaman las garantías de actuación, que muy fácilmente se pueden convertir en garantías de impunidad. Es decir, no es de locos que los organismos internacionales, la Comisión Interamericana, por ejemplo, cada vez que se plantea que los militares puedan ser utilizados en guardar orden interno en los países de la región, nos recuerdan las experiencias negativas que hemos tenido en la región. Son experiencias concretas, no estamos hablando en el aire, no estamos hablando de algo que podía pasar, estamos hablando de algo que ha pasado, y a la luz de las imágenes que podemos ver que se comparten, bueno, unas serán de verdad, otras quizás sean de mentira, otras sean de otros tiempos, pero son imágenes que preocupan precisamente porque los militares no están hechos para guardar orden interno. Y en este momento están hechos para la guerra. Y el problema que yo veo es que la declaratoria que hace el decreto 111 y toda esta narrativa, este discurso en el que estamos en este momento inmersos de la guerra interna, lo que hace es ratificar, bueno, pues si usted es militar y si usted está preparado para la guerra, bueno, pues haga la guerra. El problema es cuando la guerra es interna, y nuevamente no estoy hablando de cosas ni que son teoréticas, sino más bien concretas y de la vida real. El militar está hecho para primero disparar y luego ni siquiera preguntar, ojalá aunque sea preguntar.
pero esa no es la situación, eso no es el entrenamiento para el cual han sido preparados, y en ese sentido es muy dable que se den una y otra vez, no si es que se van a ver los abusos. El otro día escuchaba a un colega mexicano que decía: aquí no estamos para preguntarnos si es que va a ocurrir, aquí estamos para preguntarnos en qué momento va a empezar a ocurrir. Y precisamente porque estamos imbuidos en todo este discurso de que estamos en guerra, de los peligros para el Estado ecuatoriano, que es un Estado fallido y demás, ese es un caldo de cultivo precisamente para que esta serie de violaciones, de peligros y de riesgos a los derechos, a la integridad de las personas, vamos a hablarlo ya más en términos de derechos que en las realidades, que es la vida y la integridad de las personas, entre en peligro precisamente por esta forma en la que actúan, esta mentalidad bajo la cual actúan las fuerzas militares. Eso sin tomar en cuenta también que nuestras fuerzas policiales no son pues el ejemplo del respeto a los derechos humanos en este país. Nosotros tenemos serios problemas nuevamente políticos, económicos, sociales. Eso es lo que llamamos los problemas estructurales, problemas que desembocan en protestas sociales, ¿no? Y la protesta social en algún momento en el Ecuador, no en algún momento, se ha venido ocurriendo a lo largo, por lo menos desde el paro del 2019 en adelante, sostenidamente se la viene demonizando, ¿verdad? Uno no puede salir a reclamar porque entonces ya ahí estamos de parte de los que quieren destrozar el Ecuador y demás, cuando precisamente la forma en la que no llegamos al momento de tener protestas públicas y los enfrentamientos en las calles de Quito, sobre todo, que vemos cuando hay las protestas, no llegamos a ese momento si nosotros tenemos en marcha mecanismos democráticos con los cuales podemos tener un debate, unas consultas, doctora Potes, ¿sí? Perfecto, doctora Potes. En este caso le hago una pausa para podernos ir a un pequeño corte y ya regresar con las conclusiones, también por cuestión del tiempo y de nuestros invitados. Ya regresamos. Inicio de espacio publicitario. Ecuador, un país lleno de paisajes con colores maravillosos. Y de sabores incomparables, como el del cacao y el banano. El cacao ecuatoriano, una fruta llena de fibra y antioxidantes que favorecen a nuestra salud y que además se emplea como materia prima para elaborar chocolate. Y el banano, lleno de energía, vitaminas y otra infinidad de nutrientes. Pero si estos dos alimentos son completísimos. ¡Claro! Y si los utilizas en tus comidas, son innumerables los beneficios, como aportar suficiente energía para practicar tu deporte favorito, aportar minerales como el potasio y magnesio que previenen calambres, ayuda también en tu buena digestión y control de peso. Por esto y mucho más, el cacao y el banano son alimentos nutritivos del Ecuador. Te invitamos a incluirlos en tu dieta diaria. Este es un mensaje del Programa Mundial de Alimentos con el financiamiento de la GIZ. La Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, aprobó el reglamento de prescripción de las deudas a personas naturales que adeuden con la institución o sus antecesores. La prescripción aplicará para quienes mantengan deudas por 5 años o más, pero esto no aplicará para personas jurídicas, ya sean públicas o privadas. Para acceder a este beneficio, los interesados deberán presentar por escrito una solicitud en las ventanillas de los centros de atención al cliente de la corporación a nivel nacional. Con el reglamento de prescripción, CNT te da una solución. El 60% de los productos de la canasta básica que consumen las familias ecuatorianas provienen de la agricultura familiar campesina. De la mano de nuestros productores a la mesa de tu hogar. Llevamos alimentos frescos y sanos. Apoya a las familias productoras. Consume productos locales para tener familias saludables. Más información en www.agricultura.gov.es. Ministerio de Agricultura y Ganadería. El Nuevo Ecuador. Fin de espacio publicitario.
Continuamos aquí en Ágora Democrática y estamos llegando a la parte final del programa y vamos a avanzar con las conclusiones y empezamos con el doctor Mauricio Alarcón. Usted hacía referencia a inconvenientes en el tema de la formulación de cargos a las personas detenidas, esto teniendo en cuenta la cantidad que el gobierno nacional también ha informado. ¿Qué inconvenientes podría generar este tema en cuanto a nuestro sistema de justicia en el país que también está muy debilitado? En este momento, una justicia en la que la ciudadanía no confía, que no tiene credibilidad, puede traer consecuencias al país entero. Y no me refiero al hecho de, como muchos creen, dejar libres a estas personas que han sido detenidas, sino a más bien no estar en capacidad de proporcionar a todos un juicio justo. En ese sentido, las consecuencias y las repercusiones podrían ser peores. El momento en que el Estado asume una responsabilidad de dar justicia, no hace sino entregar el poder a una persona, entiéndase el juez, para que en función de los hechos, aplicando el derecho, establezca si hay o no una responsabilidad. Errores en esa justicia, con poca credibilidad y con poca confianza, pueden traer consecuencias mayores. Insisto, si además estamos hablando de un sistema corrupto, de un sistema al que ya le han permeado con el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción, valga la redundancia, creo que las consecuencias podrían ser las de perpetuar este problema con las consiguientes consecuencias que nos afectan a todos. Perfecto, le agradecemos al doctor Mauricio Alarcón y también en este momento le despedimos porque tiene también varios temas pendientes en su agenda. Muchas gracias por acompañarnos y por su deferencia para los medios comunitarios de Corape. Continuamos con las conclusiones y avanzamos con la doctora Catherine Herrera. La pregunta que también se ha dado vuelta en el país ¿es posible hablar de terrorismo en Ecuador ya con todo el análisis que han hecho, con todo lo que usted nos ha explicado, lo que tiene que ver con el tema de, en este caso, actores no beligerantes estatales? Le escuchamos ya en la parte final su conclusión. Estamos ante estructuras criminales con características terroristas, con grupos que han atentado a la estabilidad del Estado ecuatoriano, que han atentado a la paz de todos los ciudadanos, que han atentado a que vivamos en momentos de inquietud, a que ya exista diferentes circunstancias que han sobrepasado las capacidades instaladas de quienes les corresponde en este momento como seguridad interna o seguridad pública. Sin embargo, el decreto que ha planteado el señor presidente, pues es justamente un decreto que se basa a todo el cúmulo de acciones que ha sucedido. Entonces, no me gustaría mucho utilizar la palabra grupos beligerantes, pero sí hablar de que sí, las Naciones Unidas te indica que hay diferentes tipos de terrorismo y que existe por parte de estos grupos una clara intención de desestabilizar y marcar como factores que alboroten la paz. En este sentido son las Fuerzas Armadas quienes están actuando y claro, las Fuerzas Armadas, ellos trabajan mucho con lo que va el derecho internacional humanitario justamente para evitar lo que corresponde a falsos positivos o vulnerar los derechos. Se debe respetar cada uno de los lineamientos que se establece cómo actuar dentro de un conflicto armado no internacional. Ellos tienen la preparación, cuentan con la preparación y entender algo muy claro. O sea, ahorita no estamos hablando de que hay una fusión de competencias entre Policía Nacional y Fuerzas Armadas para el ámbito de seguridad interna y que así estamos combatiendo a estos grupos de crimen organizado con características terroristas, sino que más bien a falta de esa capacidad y para erradicar esta inseguridad, por así mencionarlo, actúa Fuerzas Armadas, pero que luego, después de que una vez que se retome el control, que se retome la paz, va a pasar el tema a seguridad interna, a Policía Nacional, y ellos son por competencia quienes tienen que liderar estas actuaciones. Y no estoy totalmente de acuerdo en indicar que Policía Nacional es todo lo malo lo que está sucediendo, cuando se ha demostrado, por ejemplo, con las leyes que ya tenemos, respetando los derechos humanos, respetando el debido proceso de actuación, lo que sucedió y cómo recuperaron el canal TC Televisión, cómo neutralizaron al enemigo con toda la normativa
interna que nosotros tenemos. Pero sí es el momento de que si no queremos que este tipo de terrorismo, que estos grupos de delincuencia organizada con características terroristas nuevamente retomen, hay que fortalecer a la entidad que le corresponde la seguridad interna, que es la Policía Nacional, devolverle la institucionalidad, capacitarle en estas circunstancias y equiparles. Pero algo fundamental, también acompañarle en este tema de justicia. O sea, constantemente las amenazas han estado cambiando, que no es necesario hacer una fusión, pero sí fortalecer a cada uno, Fuerzas Armadas, cómo va a intervenir y participar en el crimen organizado, y cómo Policía Nacional puede fortalecer y estar a la vanguardia para evitar que estos sucesos nuevamente se repitan en el Estado ecuatoriano. Y algo fundamental en la lucha contra el terrorismo es que si no cambiamos el sistema de rehabilitación social o cárceles, no vamos a hacer nada. El problema radica en este punto, y si no hay una depuración total y completa y en todos los niveles, no solo en el sistema penitenciario, sino también a nivel estatal, a nivel judicial, la lucha contra el terrorismo nos va a salir mucho más cara y también puede mutar, y vamos a estar ante un enemigo que no vamos a saber cómo actuar si no existe esa verdadera depuración. Perfecto, muchísimas gracias a la doctora Catherine Herrera por ese análisis. Ya en la parte final también avanzamos con la doctora Verónica Potes. Como parte de una alianza que agrupa más organizaciones, ¿qué esperan ustedes también de después de este llamado estado de guerra que se vive en el país? Sí, bueno, nosotros esperamos la mayor cautela y la mayor, ¿cómo se dice esto? La mayor capacidad de prudencia que tenga las Fuerzas Armadas, el gobierno, los estamentos estatales, sobre todo con respecto a este, insisto, entorno de ensalzamiento de la violencia estatal para acabar con esta otra violencia, precisamente porque una de las cosas que nos reveló el caso Metástasis era las evidencias de lo que ya veníamos pues discutiendo en el Ecuador, pensando y presumiendo, que era que los estamentos estatales están permeados por las actividades de estos grupos criminales. Entonces, si es que el Estado, que está permeado por todas esas actividades criminales, que está cooptado, si quiere, de alguna manera, estamos hablando de jueces, estamos hablando de políticos, estamos hablando de policías y de militares, si ellos son los encargados en este momento de recrear o de devolver la paz a través de las armas, yo sinceramente tengo mis dudas acerca de qué realmente es lo que están haciendo y a dónde mismo están apuntando. Y a la vez, porque estoy viendo lo que está pasando también, veo ese ensalzamiento de la violencia, de manera que cualquier cosa es al final del día justificada por la opinión pública, por el terror que tenemos encima. Y en ese sentido, eso, insisto, es el caldo de cultivo de violaciones de derechos humanos que nosotros ya las conocemos. No es que nos estamos inventando ni que estamos pensando mal y queremos que vaya mal. Nadie quiere que vaya mal, y menos los organismos y las personas, los abogados, activistas y demás que trabajamos en derechos humanos. No es que queremos que esto falle. Lo que estamos diciendo es, ojo, porque quienes lo están ejecutando no nos están dando las evidencias de que esa gran corrupción, esa gran cooptación de todos estos estamentos, que fue evidente a través, insisto, del caso Metástasis, que ni siquiera ha terminado el caso como tal, recién acaban de coger preso a una de las personas implicadas, pero siguen saliendo los temas y no se ha terminado de establecer realmente responsabilidades y demás. En este momento, ese mismo Estado, sin darnos las evidencias de que está limpio ahora, es el que está llevando a cabo esta paz armada. Esperemos que la paz regrese al Ecuador, pero esperamos que la paz sea una paz sostenida y estructural, porque si no, vamos a regresar a lo mismo. Esa es nuestra preocupación. Perfecto, muchísimas gracias. Reiterarles a las personas que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y siguiendo a través de las redes sociales de Corapa y nuestros medios afiliados a nivel nacional, que estamos llegando a la parte final de Ágora Democrática. Hoy nos acompañaron la politóloga y experta en seguridad Catherine Herrera, Verónica Potes, abogada y también integrante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, y Mauricio Alarcón Salvador, abogado y director ejecutivo de Fundación Ciudadanía
y Desarrollo. Muchísimas gracias a nuestros invitados por hacer espacio en su agenda, a ustedes amigos y amigas por quedarse durante todo el tiempo en Ágora Democrática. Recuerden sintonizar sus medios comunitarios de preferencia, siempre estamos con información nacional y de coyuntura, así que les invitamos a seguir en la programación. Soy Elba Luzardo, un gusto acompañarles, ya nos seguimos encontrando por este espacio. Abrazos. Usted escuchó Ágora Democrática, un espacio para el diálogo, el debate y análisis de los temas de la coyuntura nacional en las voces de sus protagonistas. una producción de Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador. Hasta un próximo encuentro. Una producción de Corape. Derechos reservados.